Ojo que la radio, según las estadísticas, tiene un consumo de casi 4 horas promedio por día por persona. Y en provincia estamos hablando que se escucha casi 5 horas. Pero también la radio está digitalizada, también está por internet y está tomando nuevos romances en otras plataformas digitales que viajan también por internet. Yo soy también, al igual que usted, un enamorado de la radio. O sea, ¿no te has casado todavía? No, con la radio, digo. Yo no me casé, pero es mi amante. Yo quería conversar contigo hoy sobre un tema que a mí me apasiona porque, bueno, anecdóticamente yo arranco en el año 86, 16 de abril del año 1986, en aquella emisora que hoy se llama Radio Mágica y en aquel momento se llamaba Telestereo 88.3. Anecdótico fue, una cosa sin buscarlo, sin quererlo además, porque el rector del San Agustín, padre Cesario, me dijo, te vas y hablas. Y yo, ¿qué hablo? No sé, tienes 5 minutos para hablar. Y ahí empezó la radio en mi vida, ¿no? Y me ha cautivado. O sea, yo las noches de radio, que siempre he tenido programas en la noche, ¿no? Bueno, 6 años también en la mañana, a las 6 de la mañana, pero no era lo mío, no era lo mío. O sea, me encantó, ¿no? Con Víctor Infantas en La Inolvidable. Era en directo de 6 a 8 de la mañana, además toda la pandemia, que fue maravilloso. Pero bueno, la radio para mí la noche es muy, muy especial, esa intimidad de la radio es única. Pero no vamos a hablar de mi experiencia, sino para que mi invitado sepa que le está hablando a una persona que ama la radio. Soy sacerdote, pero me pude haber casado con la radio también. Pero no soy divorciado todavía del sacerdocio, así que todavía no hasta la muerte, por si acaso. Pero bueno, es un poco casi mi amante, ¿no? La radio. Era una expresión coloquial, no, nada de... se llama Carlos Rivadeneira, él es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, profesor universitario, y además un autor que hoy me ha traído un libro, me lo acaba de traer, yo lo voy a leer con mucho cariño y sobre él vamos a hablar, el podcasting en el Perú, análisis de un medio nativo digital. No, Rafael, estamos en esto, yo no sé en qué estoy metido, pero estoy. Y Carlitos me va a decir ahora qué es esto y otras muchas cosas. Carlos, bienvenido a esta que es tu casa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Muy bien, feliz. Además, feliz de estar para conversar. Estamos en el medio, ¿no? Así es. Me comentaste que estás en la de Lima. Así es. Que has sido hace una semana, digamos, elegido decano. Así es. De la Facultad de Comunicación. Así es. Que dicho sea de paso, creo que es digamos, lo que es comunicaciones, cine y todo esto, sois el top. O al menos yo toda mi vida he escuchado la Universidad de Lima. Es la primera facultad de comunicación del país, la más antigua. Tenemos 53 años ya trabajando. Por ende hemos hecho camino al andar, hemos descubierto muchas cosas, hemos propuesto otras, hemos aprendido muchas más y tenemos la suerte de ser, al ser la primera facultad, poder haber formado a otros comunicadores que también han creado nuevas carreras, nuevas facultades en diferentes universidades del país. Al ser pioneros en esta rama, hace algunas décadas poco comprendida, pero muy satisfactoria, que genera lo que usted acaba de mencionar, estos romances, estos amoríos positivos, nos ha dado la posibilidad de generar contenidos para diferentes medios, en diferentes generaciones que han acompañado a las familias del país. Carlos, cuando yo era niño cuidaba vacas en mi pueblo, yo soy chakrero, o sea, mi papá tenía digamos un rebaño, no, por eso son ovejas, pero digamos tenía 20, 30 vacas de producción de leche. ¿Y qué pasa? Que cuando yo salía de la escuela, yo iba al campo, estoy hablando de los años 60. Carlos, ¿tú sabes quién me acompañaba guardando las vacas en la soledad del campo, no? Bellísimo, todo verde, las vacas, la naturaleza. Una cajita. Un transistor al oído, la radio. Ajá. ¿Qué historia hay en el Perú? Yo te hablo del 60, que fue mi historia personal. Ahí nació, digamos, esa magia
de ponerle cara yo al personaje que escuchaba solo con la voz y que nunca llegué a conocer a nadie en mi vida, pero que están en mi corazón, porque entraron por el oído, pero llegaron al corazón. ¿Cómo es la radio en el Perú? Tú eres un historiador de la radio. Cuéntame. También, sí, yo he tenido la suerte de visitar y de conocer todas las regiones del país. He tenido la suerte de trabajar en muchas regiones de Perú, en muchas provincias también, y conocer comunicadores, emisoras de radio, experiencias de radio diversa. Y la primera idea que yo puedo plantear es que la radio es un medio muy elástico. Elástico porque efectivamente, así como usted le escuchó hace 60 años. 60, yo tenía 7, 8, ahora tengo 68, imagínate. 6 décadas atrás la radio era compañía de la gente, de los que podían pastorear diversos ganados. Ajá. Hoy en día se sigue usando así en algunas zonas del país. Pero también la radio está digitalizada, también está por internet y está visitando y también tomando nuevos romances en otras plataformas digitales que viajan también por internet. Entonces la radio es un medio flexible, elástico, que propone una diversidad de contenidos enorme y que le da la posibilidad a sus oyentes de también usarla para compañía en las noches de soledad, en las noches para que uno se imagine qué hizo en el día y qué quiere hacer mejor al día siguiente, en las noches para que uno descanse, en las noches de algunas parejas para que progrese su idílico romance, pero cada uno separado del otro de repente, pero también sirve para levantarnos con las noticias a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, para acompañar las labores rurales, urbanas, de oficina, hasta de estudio en diferentes momentos del día. La radio es un medio magnífico por eso, y yo soy también, al igual que usted, un enamorado de la radio. O sea, ¿no te has casado todavía? No, con la radio, digo. Fíjese que tuve una Yo relación... no me casé, ¿ah? Sí, pero eso es mi amante. Pero esos amores de la vida que uno alcanza, disfruta y se hace acompañar por muchos años, ¿no? Entonces, yo conocí la radio de pequeño, escuchando emisoras en la soledad de una habitación. Voz, además de Lazo, pues, ¿no? Yo, de Ramírez Lazo, Ramírez era Lazo, voz. Claro. No, la voz. Y era el dedo del Perú, era Comercio y Ramírez Lazo. En la mañana. No, porque él decía, este primer ministro se me va. Sí. Y no acababa de hablar y ya se fue. Al poco momento salía. Era potente la radio. Era muy, políticamente, digo. Políticamente, pregunto. Sí, claro. Y sigue siendo. De otras formas, quizás. No con estos personajes periodistas conocidos y famosos, sino con muchos más personajes de la radio conocidos y famosos en ciertas localidades, ¿no? La radio sigue siendo muy potente. Tenemos en el país 7.000 emisoras de radio. En regiones tenemos cientos de emisoras de radio. Cusco me parece que es la región que más emisoras de radio tiene, sobre 600 emisoras de radio, y así contamos decenas y cientos en cada una de las regiones. Pero a la pregunta que usted me hacía, yo recuerdo mucho los domingos a la noche, antes de ir al colegio al día siguiente, a oscuras en mi cuarto, cuando ya mis padres me habían dicho que debía dormir, yo sacaba el radito, esa cajita pequeña, mágica, compañera, si es mágica, y la encendía, y escuchaba un programa musical que hacía Pocho Rospigliosi. ¿Qué? Y hacía un programa musical que Carlos, se llamaba... Por eso para mí es novedad. Sí, un programa musical... El Pocho de los deportes, el de Pocho, no el hijo. No, Pocho el papá. Ajá. Y él hacía un programa musical que después descubrí que había sido grabado, pero lo pasaban a las 10 de la noche en Radio El Sol, y era charlas de café, y lo que hacía era poner una canción en diferentes versiones. Una canción en 4, 6, 7 versiones, y hablaba de las diferentes versiones de un tema interpretado por diferentes cantantes, orquestas, agrupaciones musicales, y a mí me divertía mucho porque era una canción icónica, como un vals de Chabuca Granda, pero cantado en diferentes versiones, y me ampliaba las fronteras de la creación musical también, ¿no? Me gustaba mucho ese programa, y creo que fue quizá uno de los programas que me llevó a
a investigar y a perseguir a artistas y consumir mucha música. Yo soy una persona que escucha música varias horas al día. Carlos, y en la noche ¿no te enamorabas con ese programa de Panamericana Radio, Eva y yo? Claro, la voz de Iván Márquez. Don Iván Márquez, claro que sí. Era Eva y yo me acuerdo de los 80. Sí. Digamos, era también un programa, era un ícono, ¿no? de la radio. Por a mí de lo de Pocho yo me quedo así un poco... Sí. No llegué a vivir eso, ¿no? Sí. No, pero él, Roberto Lyon, por ejemplo, fue otro ícono también de aquella radio panamericana, ¿no? Curiosamente, los programas con música romántica, con música que evocan a las emociones del amor en general, siempre han estado presentes en los horarios nocturnos, ¿no? De diferente tipo. En el caso de Iván Márquez hacía esta metáfora que le hablaba, y la ¿no? voz. Y le hablaba a un personaje femenino que podía ser Eva, como podía ser cualquier otra mujer, de una manera singular, ¿no? Y efectivamente marcó una época de nuestra radio. Y bueno, ya después él entra a Panamericana Televisión, también bien, el famoso también bien, es el mismo. Que hacía la cuña del noticiario, ¿no? Del noticiario de televisión. Claro, es una voz única. Dime, Carlos, y cómo, digamos, la evolución de la radio, o sea, no de los equipos de radio, porque yo te contaba que a veces he transmitido desde el río Nilo. Sí, sí. Yo he transmitido desde el río Nilo, he transmitido desde Jerusalén. Magnífico. He hecho programas románticos, ¿no? De música, sin café, claro. Solo con la música. Desde China. Es la radio de ahora, pero te comentaba que yo también en los años 90, en unos equipos que eran unas consolas de 3 o 4 entradas o salidas, con micrófono, y transmitíamos. Claro, ahora ya es una tablet. Sí. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, la radio como digamos, lo mecánico, lo que se ve, y después cómo ha evolucionado la radio en los sectores, o sea, la radio de noticias, la radio romántica de música, digamos, ¿cómo ha sido este hecho en el Perú concretamente? Claro, sí, claro. Es de lo que estamos hablando. Yo creo que es una historia enorme. Es enorme porque hay muchas emisoras de radio, muchas horas de cientos de personas haciendo los contenidos de la radio, y la evolución en nuestro país es una evolución singular, porque la radio siempre ha sido, por su naturaleza, un medio masivo y un medio popular, un medio donde las señoras que están en la casa o los que están en los mercados o en la vía pública están escuchando. Y entonces la radio se ha ido expandiendo a tratar diferentes contenidos, muy diversos contenidos. Quizás los 2 contenidos o 3 icónicos de la radio son los informativos de la mañana, claro, del amanecer, los románticos musicales del final del día y las transmisiones en vivo de carácter deportivo. Eso claro. Es importante. Y la música que está de moda, que va cambiando, ¿no? Seguramente fue el mambo en la década del 50 y luego el rock and roll en los 70, la psicodelia en los 80 y el new wave, etcétera, y va cambiando el contenido. Lo importante es que la radio, al expandirse tanto y al tener muchas emisoras de radio en el Perú, le ha dado posibilidad a que muchas personas puedan expresarse. Entonces tenemos muchas músicas, tenemos muchos informativos. A veces es hasta caótico escuchar en algunos lugares la radio, porque un informativo dice blanco, el otro dice negro, el otro dice gris, el otro dice rojo, pero todos lo están diciendo, ¿no? Todos lo están diciendo. El arco iris es de colores, pues, ¿no? Sí, si fuese todo con esa alegría sería magnífico. Claro, bueno. Sí, también. No, también. Estamos en positivo. Sí, claro. Ya, otro día vamos a hablar. Sí. No, Carlos, tú sabes que me hace recordar, yo estaba en Ollantaytambo con mis sobrinos hace años, ¿no? Y teníamos una movilidad que nos llevaba íbamos camino a Machu Picchu, y entonces, a tomar el tren, perdón, claro. Pero desde el Cuzco a Ollantaytambo, y al llegar al mercado, nunca se me va a olvidar, porque mi sobrino me decía, tío, cuando yo iba hablando con ellos, ¿no?
oye, mira esto, ¿qué quieres comprar? Que no sé qué y tal. Decía, tío, están hablando de ti. Como que hablando de mis sobrinos, si yo nunca he venido acá, es la primera vez que vengo. No me conocen. Sí. Sí lo conocía. El padre Pablo, Claro. por la voz. Claro. O sea, y no una ni dos personas. O sea, era una cosa. Yo me quedé espantado positivamente, ¿no? Decir lo que tú conversabas hace un ratito, ¿no? Como en provincias es una cosa que es lo que quiero preguntarte. O sea, no hay estadísticas, pero, o sí las hay, pero yo no las conozco. ¿Dónde es el rating más alto? ¿En provincias? En provincias se o escucha. En capitales, en, o sea, en ciudades grandes. En Perú, En Perú se escucha más radio, aproximadamente de 10 a 15% en provincia, más tiempo. Ya. Ojo que la radio, según las estadísticas que sacan las empresas que hacen estudios de mercado, tiene un consumo de casi 4 horas promedio por día por persona. Y en provincia estamos hablando que se escucha casi 5 horas promedio por día por persona. O sea, estamos consumiendo mucho contenido de la radio, mucho mensaje de la radio, ¿no? Y a mí la vida y las oportunidades me han dado ocasión de colaborar, de trabajar y de conocer con varias emisoras de regiones y que también hacen un trabajo de evangelización. De eso, Carlos, si me permites, de eso vamos a hablar. Yo tuve la experiencia 4 o 5 años en Radio María, que, claro, yo les decía, oye, a ver cuándo tienen la FM en Lima, pues no sean malos. No, que es difícil, que no sé qué y tal. Ya estaba Radio Santa Rosa en aquel momento. Claro. Pero en Iquitos nosotros teníamos La Voz de la Selva. Así es. Y durante el día tú decías, entraban historias como esta. Mamita, que estaba por el río Nanay, por el río Amazonas. Mamita, el jueves están llegando tus nietos. Así es. O sea, era la comunicación, o necesito esta medicina. O sea, era digamos, el la teléfono. voz. Claro, estoy hablando en Iquitos y sigue la emisora, ¿no? Sí, la claro. Voz de la Selva. Así es. De los padres agustinos. Así es. La fuerza y sobre todo la socialización que hay a través de la radio, que a lo mejor ahora después vamos a hablar también de los podcasts y, en fin, todos estos temas modernos, pero y termino con un sacerdote compañero mío de Chota. Vamos, me enseñó una foto y me dijo, oye, mira, y es digamos, 2 bueyes con un arado, y en el cuerno de un de los bueyes colgado la radio. Digo, esto es igual que mi pueblo. Y mi pueblo está a 14.000 kilómetros. Claro. Llevan arando la tierra y en los cachos del buey hay colgada la radio. Claro que sí. Escuchando la radio. Así es. Carlos, vamos a seguir, ¿te parece? Por supuesto. Nosotros será por unos minutos nada más. Vamos a ver lo de Tierra Santa, de Roma, de Assisi, después del padre Pío de Pietrelcina. Vamos a tener un recuerdo muy lindo y muy bonito, que lo vamos a ver ahora. Y si gustas, pues ya sabes, el teléfono 717-5555. Regresamos con el doctor Carlos, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Muchísimas gracias por estar ahí, por pasar la voz y tal, porque cada martes, sea a las 11 de la mañana, posiblemente que es cuando nos estás viendo, o sea a las 9 de la noche, posiblemente que nos estás viendo también, ¿no? El poder entrar en tu casa, en tu hogar, conversar contigo. Pero qué lindo, de un tema, después vamos a hablar de este libro, pero antes yo quería preguntarle a Carlos, que él conoce la historia de la radio en el Perú, la misión de las radios católicas. Tenemos a Radio Santa Rosa de toda la vida, fundada por los dominicos, y Radio María, que es una historia. Mi papi a las 4 de la mañana se despierta, él vive en España, y él me dice, hijo, a mi Radio María tiene 94 años. Por eso la compañía de la radio hasta hoy, pero además dice, yo
tengo un hijo cura y no me ha enseñado nada de teología y Radio María me lo enseña. Eso es de mi padre, ¿ah? Así que, y él me está viendo, o sea que no me va a dejar mentir, ¿no? Y entonces en la radio de la selva, la radio del Cuzco, ¿no? Donde hay 600 radios, Carlos. Sí, Cuzco es aparte de una región maravillosa, una región con una cultura riquísima y con posibilidades de tener tantas emisoras de radio para que diferentes grupos, personas puedan expresarse. Y como le contaba, he tenido la suerte de conocer, como mencionó hace un tiempo, Radio La Voz de la Selva, y una radio hermana de La Voz de la Selva, que es esta radio Ucamara en Nauta, haciendo un trabajo de evangelización con las diferentes comunidades nativas de nuestra Amazonía. Un trabajo magnífico, un trabajo que tuve la oportunidad de conocer y de aprender mucho de los colegas que están allí, y de otras experiencias como hay una emisora muy importante en Jaén, Radio Marañón. Sí, de los jesuitas. Sí, así es. Fuertísima. Muy importante, Fuertísima. así es. En Puno, ¿no? Radio del Obispado, una emisora, Radio Onda Azul. Emisoras que durante décadas vienen trabajando por el bien de la ciudadanía, de la población. Onda Azul, hace poco más de 50 años, fue la emisora que ayudó a la alfabetización, por ejemplo, de los comuneros, ¿no? De los campesinos. Radio Marañón en Jaén tiene un trabajo muy importante en favor del cuidado ambiental, que va de la mano con la producción de café y cacao de la zona, pero que también hay que cuidar los campos por el bien del futuro. Entonces la radio allí tiene una posibilidad de incidencia social para evangelizar con la palabra y para fortalecer también los vínculos y el trabajo ciudadano de los diferentes grupos sociales, ¿no? Eso me parece a mí una de las cosas más satisfactorias que me ha tocado aprender con la radio, conociendo el país y poniendo mi granito de arena como comunicador. Ahora, por ejemplo, si tú dices Radio Programas o Exitosa, para poner, digamos, las dos más fuertes a nivel de noticias, sí, claro, en Lima, con alcance nacional, bueno, alcance internacional, porque así es. En la radio ahora ya con el internet estás en todo el mundo, ¿no? Como te digo, yo escuchaba desde mi casa, cuando voy de vacaciones allá, también transmito el programa siempre desde mi casa, desde un pueblito entre montañas. Pero allá mi familia, pues claro, escucha la radio de Lima, obviamente, ¿no? ¿Cuál es, Carlos, o sea, un poco lo que es estas radios de provincia y más que de provincia, de núcleos, como es nuestra serranía, como es nuestra... La costa no tanto, ¿no? En ese sentido, pero la Amazonía, la serranía, estas emisoras que hemos dicho, ¿no? La Voz de la Selva, Radio Marañón, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de una emisora, digamos, como puede ser Lima, RPP, Exitosa, con estas radios? O sea, la estructura de la radio. La estructura en realidad es mucho más funcional. Las emisoras del interior del país son mucho más pequeñas al lado de una RPP, que es una empresa enorme, de muchos medios además. Pero ahí yo quiero dar un dato curioso, que es importante además. Tuve la oportunidad también de hacer algunas investigaciones de cómo escuchaban la radio en diferentes partes del país. Y el menú del consumo de la radio, si estamos diciendo que aproximadamente la gente en diferentes regiones de Perú, la población escucha 5 horas de radio, escucha 1 hora y media, 2 horas de la radio de Lima, de nivel nacional. Escucha 1 hora más de una radio regional y 1 hora adicional de su radio local. Entonces, divide su consumo en lo local, muy cercano, lo regional, de saber qué está pasando en su tierra más grande, y también en lo nacional, de qué sucede en el país. Es algo importantísimo, porque el oyente de radio está al tanto de lo que pasa con sus vecinos, de lo que pasa con sus provincias, región y el país. Es algo impresionante, que es posible porque la radio está presente en todas las provincias, en todas las regiones, en todo el país, con medios fuertes. Usted ha mencionado 2 medios importantes que transmiten desde Lima y que se retransmiten en diferentes regiones y que llevan la información, la noticia, y esta es consumida por los oyentes que están al día.
sin haber hace 2, 3, 4 décadas atrás el Internet. Hoy en día es más sencillo, porque si uno tiene acceso a Internet, que no todos lo tenemos tampoco, uno puede informarse del mundo y sin parar, uno puede consumir los medios en diferentes idiomas de diferentes partes del mundo. Esa posibilidad que nos ha dado la tecnología también cambia ligeramente la forma de pensar de las personas, porque nos enteramos de lo que pasa en diferentes continentes. Al momento. Al instante. Tú sabes, Carlos, yo el domingo antepasado, no este domingo, sino el anterior, yo estaba viendo por ESPN el partido España-Inglaterra y yo estaba escuchando la COPE de España, que es una emisora fuertísima, no los comentarios y las narraciones. O sea, yo estaba viendo ESPN, las imágenes, pero yo estaba escuchando la radio de España de la COPE. Claro. Al mismo tiempo. Estaba unos 10 segundos. O sea, cuando España marcó gol, nosotros todavía estaba la pelota en el arco. Y yo iba a llamar. Oye, ya marcamos, ya ganamos. Claro, era el retraso. La emoción de una transmisión en vivo de un partido de fútbol por la radio es inigualable. Tú escuchaste a nuestro queridísimo comunicador. Para mí es el más grande que ha habido en el Perú. Augusto Ferrando. Sí, claro. Cuando transmitió Santorín en Argentina, cuando ganó. Claro, esa grabación es épica. Y épica. Y épica, sí, efectivamente. Sí. La emoción hasta el llanto. Ajá. Hasta la emoción esa de la felicidad de haber ganado la competencia única. Y efectivamente, sí es posible rescatar de los medios la emoción, el cariño, la sensibilidad. Es algo que nunca debemos perder de los medios de comunicación, sean sonoros, sean audiovisuales. Esa emoción es básica para poder llegar a los oyentes, a los televidentes, a los consumidores. Hace muchos años celebré el matrimonio de una persona, ya murió, su hija menor era doctora, él doctor también, y creó una radio que en el Cuzco era la más escuchada, sin lugar a duda, en la avenida El Sol. Radio Tahuantinsuyo, claro. Era del doctor Montesinos, un señor ilustre de aquella época. Y él me dijo una vez, cuando yo conversaba antes de casar a su hija, digo, doctor, usted tiene, estoy hablando de los 90, ¿no? Radio Tahuantinsuyo, yo he escuchado que todo el mundo habla de su radio. Y él me dijo, lo que acabas de decir, Carlos, nosotros llegamos al corazón de las personas. O sea, Radio Tahuantinsuyo no es una radio de opiniones, es una radio de mensajes, de llegar al pueblo, a la gente, por eso nos escucha. Sí. Él me dijo en los años 90, cuando casé a su última hija, él ya era muy mayor, pero creo que era una radio de las 600 que hay en el Cuzco, no sé ahora, creo que es AM. Sí, y tiene un sentido que sea M para que pueda llegar a las 14 provincias de la región, así es. Y llega. Y la escuchan. Y si es que el dueño, propietario e impulsor de la emisora sabe cuál es lo más importante del medio, que es esa sensibilidad, ese cariño, ese amor, y poder transmitirlo por micrófonos, pantallas y parlantes, magnífico. Estamos llegando con el mensaje. Nos quedan unos minutitos. El podcasting en el Perú, este libro. Vamos a hablar de él en otro momento, Rafael, si nos permites, Carlos. Con mucho gusto. Pero, ¿qué has...? No digo resumir, bueno, un libro no es un resumen, es una historia. Sí. Pero a esta historia sí te pido que me resumas en unos minutos. ¿Qué encontramos en el podcasting en el Perú, Fondo Editorial Comunicación de la Universidad de Lima? Sí, el podcast es un medio digital. Y es un medio nativo digital porque se graba en digital, se edita en digital y se distribuye en digital por internet. Digamos que es el miembro digital de la familia Sonora, ¿sí? Algunos lo emparentan, dicen que es el hijo de la radio porque se parece mucho. Pero este no es de cristal, sino es digital. Este es un nuevo integrante de la familia Sonora, que viene a completar también otros integrantes de esta familia, ¿no? Ahora estamos hablando de los speakers inteligentes, que uno le habla a un parlante, el parlante te contesta y te dice, cuéntame una anécdota, y el parlante te cuenta, ¿no? Y un chiste, y mira que tengo dolor de cabeza, debes tomar agua así, o de un mate de tal naturaleza, ¿no? Entonces,
Estamos viviendo un momento en donde las tecnologías atraviesan nuestras vidas y el sonido tiene una nueva vida con las tecnologías. Fruto de este renacimiento del sonido con las nuevas tecnologías digitales, aparece este medio que es asíncrono, que es sonoro, que se parece en algunas cosas a la radio, pero que tiene otras cualidades adicionales. Ahora, ¿quién consume este producto? Básicamente los jóvenes. ¿Y tú has estudiado por qué los jóvenes consumen este producto? Por dos razones, básicamente. La primera, porque tiene contenidos diferentes a los de la radio, que complementan a los de la radio. ¿Ya? Contenidos sin filtros, dicen los chicos, ¿no? Hablan de diferentes temas. Y segundo, que lo puedo consumir a la hora que yo quiero. Porque al bajar el audio en la tablet o en el celular, lo escucho por momentos, salpicones, en diferentes momentos del día. El consumo asíncrono. Esas son las posibilidades que tiene ahora los contenidos en las plataformas digitales. Ahora, todas las emisoras de radio, bueno, muchas de las emisoras de Lima y que tienen repercusión en provincias, ¿no? Sí. Repetidoras, ¿van por este camino? La mayoría. Ajá. La gran mayoría y las más importantes están haciendo podcasts propios y están adecuando sus programas radiales a los podcasts también. Ahora, la audiencia de una radio X es 100.000. Sí. De esa radio que tiene sus podcasts, ¿cuántos oyentes puede tener el podcast? En vivo, sí. En el momento que sale el programa, 100. 100 a 100.000, uno diría, oye, tiene muy poco. Pero después de un mes, puede tener 50.000. Después de 6 meses, tiene 100.000. Al año siguiente, el audio que está disponible online puede tener 200.000. Más oyentes que la emisión en vivo de una emisora. Que muere ahí. El vivo, la radio muere. Es efímera. Muere es una decimos algo y pasó. Y si alguien no me escuchó, no hay repetición. Claro. Aquí sí hay repetición. Bueno, en este programa sí, porque lo repetimos a las 9 de la noche. Eso, y porque está en redes. Porque está en redes, claro. Así es. Carlos, qué pena que tenga que decirte hasta acá hemos llegado, pero escúchame, vamos a hablar del libro, vamos a hablar de estos temas, o de aquellos que tú creas convenientes, porque el mundo de las comunicaciones, yo te comentaba que desaprobé la asignatura en la Católica, yo desaprobé, ¿no? Pero no, después a lo largo de la vida los medios de comunicación han sido demasiado generosos conmigo. Así es. Sin yo hacer mayores méritos, me dan una vigencia porque, bueno, es la otra cosa que tienen los medios, ¿no? Siempre me lo decía, la televisión quema. A mí engorda. Decía, padre, usted cuando salía en la tele era flaquito. Entonces, ahora me ha engordado. Entonces, Carlos, bienvenido siempre a esta casa y nada, lo que necesites de nosotros, cuenta con ellos. Muchas gracias, padre. Fue el doctor Carlos Rivadeneira Olchese, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Nosotros vamos a un brevísimo corte comercial e inmediatamente ya regresamos con Corina y no sé lo que nos ha preparado hoy. Claves para prepararte para la vida, nos habla Álvaro Bilbao, neuropsicólogo. Ay, Dios mío. Cuerpo y mente saludable, tips para la salud. O sea que todavía nos queda un ratito de poder estar con ustedes. Desde ya, gracias y os espero antes de un minuto.